me gustó mucho ver, podemos decir, al pueblo de Trinidad con la religiosidad que llevó a esa procesión. Así que eso es una cosa buena, porque eso es cultura, es religión y todo. Bienvenidos a Mi Vida Mágica con Tadeo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien por acá. Muy bien, encantado de la vida. Bueno, mi gente, si no me conoces, si es la primera vez que pasas por aquí por el canal, pues mi nombre es Tadeo y este canal se llama Mi Vida Mágica, y se llama Mi Vida Mágica porque aquí hablamos de la magia de la vida, porque aquí hablamos de todo lo que ocurre en el mundo y en mi vida en particular, pero con una mirada muy especial, que es esta mirada que aporto yo al mundo, que es una mirada muy mágica. Bueno, mi gente, nada, yo les estaba hablando en los vídeos anteriores sobre mi vida deportiva, etcétera, etcétera, pero la verdad es que estaba transcurriendo en Cuba la Semana Santa, así que para toda la comunidad religiosa del mundo, pues nada, felicidades para que lo celebre. Y bueno, seguramente que las personas que tienen que ver con estas creencias cristianas, pues seguramente, bueno, habrán tenido algo que ver con estas festividades, o estarán simplemente de vacaciones, o se habrán ido por ahí. En mi caso personal, bueno, pues yo me toca trabajar toda la Semana Santa, así que he estado activo. Pero bueno, nada, no he podido ir a las actividades de la Semana Santa aquí, donde yo vivo, acá en Bilbao, pero sí que he recibido las imágenes de Cuba, porque la Semana Santa cubana es una Semana Santa muy especial. Y es una Semana Santa muy especial porque, bueno, todos sabemos que Cuba es un país comunista, que es un país, o por lo menos que ha estado vinculado a ese tipo de ideología durante mucho tiempo, y ya cada vez menos. Pero sí, la verdad es que las relaciones Iglesia y Estado pues han marcado un poco la vida religiosa del país. Bueno, aquí les traigo imágenes, las imágenes que he ido recibiendo de mi familia. Hoy día en Trinidad, que es donde yo vivo, mi ciudad natal, Trinidad de Cuba, en el centro de la isla, pues es una ciudad de mucha tradición religiosa, siempre lo fue, una ciudad de mucha tradición católica, de mucha tradición cristiana, y por tanto pues estas festividades religiosas pues se viven con mucho fervor. Ahora bien, hay un par de cosas que marcan la vida religiosa cubana, y voy a intentar explicarlo porque habrán personas que mirarán todo esto de la Semana Santa desde fuera, sobre todo para la gente extranjera que no tiene mucha idea de cómo sucede esto en un país comunista, o cómo se ha vivido esto en Cuba. Bueno, incluso hay varias visiones, ¿no? Porque al final, como todo esto ha ido transformándose desde los años 60 hasta hoy, que han pasado ya pues 65 años, bueno, pues habrán recuerdos muy diversos en la propia mente de los cubanos, recuerdos de cómo era la Semana Santa en los años 40, en los años 50, antes de la revolución, y luego ya cómo ha sido la Semana Santa en los años ya que tienen que ver con los 65 años de revolución comunista. E incluso hay diferentes visiones de los diferentes cubanos que puede haber por ahí, los cubanos de la isla, los ancianos que lo vivieron antes de la revolución, que lo vivieron después. El Viernes Santo daba la orientación en la casa a nosotros los católicos que no se podía comer carne, y tampoco se podía limpiar, pasar escoba en la casa, y tampoco se prohibía bañarse uno, había que lavarse el Viernes Santo. Y también la visión de esos cubanos que se fueron de Cuba, la visión de esos cubanos que se fueron en los años 60, los que se fueron en los años 70, los que se fueron en los 80, los que se fueron en los 90, o sea que hay visiones diferentes con respecto a este asunto, porque a lo largo de todas estas décadas, de todo este tiempo, las cosas han ido cambiando y la Semana Santa ha ido cambiando. Entonces, por eso es que hay que explicar un poquito todo esto para que se entienda muy bien por dónde anda la cosa, ¿no? En este momento. Por tanto, estas imágenes, que son imágenes de ayer o de antier, imágenes recientes, hablan muy bien de la Cuba actual, ¿no? De esta Semana Santa, que como ven se hace la procesión como antiguamente, los santos más venerados de Trinidad, la Dolorosa, la Virgen Dolorosa, el Cristo de la Veracruz, que es el gran santo venerado, ¿no? En Trinidad. Y también, bueno, pues la humildad y paciencia, el Cristo sedente. Estas joyas, ¿no?, religiosas de la ciudad, bueno, pues son sacadas en procesión, y el pueblo de Trinidad pues sigue durante todo el camino que va desde la iglesia, pasando por toda la calle del Cristo,
hasta llegar al Calvario, el barrio de las Tres Cruces, el Calvario. Luego allí se hace una actividad religiosa, hablan allí, dan sus discursos los sacerdotes y luego ya. Problemas, Él carga con nuestra propia cruz. Dejemos acompañar de Jesús y vamos con Él. Abracemos su cruz, abracemos nuestras cruces y sobre todo tratemos de poner a Jesús siempre en nuestro corazón. Vamos a rezar con Jesús y sobre el bueno que nos ha regalado a su Hijo, el Padre Celeste, Padre de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, de la tentación y líbranos del mal. y puesto que a Jesús le acompañe siempre su mamá, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y Amén. como buenos trinitarios, glorifiquemos al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu. Se sigue la procesión en el camino contrario por la calle real del Jihue hasta llegar otra vez a la iglesia, pasando por la Plaza Mayor y todas estas cosas. Así que bueno, esto es una actividad que dura, el recorrido dura más de una hora, bueno, hacer todo este recorrido. Y como ven, es una manifestación de pueblo, todo el mundo sale a la calle. Bueno, el que le interese este tipo de actividad religiosa, que mucha gente lo va a ver, porque unos lo van a ver con más fervor, otros con menos, otros simplemente por ver qué pasa. Y entonces, bueno, pues nada, no deja de ser una manera de entretener la mente, de hacer algo nuevo, de verse la gente en las calles, se crea realmente ese ambiente de fervor religioso, la gente va a pedir por la mejoría de sus familiares, de los suyos. No sé, la gente también está supersticiosa, ¿no? De pensar que si no voy a la procesión, pues entonces a lo mejor me puede pasar algo malo, ¿no? O que puede ser un buen momento para ir a hablar con los santos, para ir a hablar con Dios, para ir a la iglesia, bueno, en fin. Así que todas estas cositas las hemos estado viviendo por allá. Yo decía que en el caso cubano está el tema, hay dos peculiaridades. Por un lado, está el tema de que Cuba es un país muy sincrético. Hay dos Cubas, o las hubo, sobre todo en el siglo XIX. Estaba la mitad de la población que eran negros africanos, negros esclavos, negros que venían con sus religiones, que venían de pueblos distintos de África, porque muchas veces en nuestra cabeza vemos África como un todo, pero en realidad África es un país que tiene 33 países, que tiene un montón de regiones, un montón de pueblos, un montón de religiones distintas o de maneras diferentes de vivir la religiosidad. Y bueno, Cuba es un lugar que fue un receptáculo de todas estas personas. Entonces en Cuba te encuentras negros mandingas, te encuentras negros gangás, negros ararás, negros iyesás, negros yorubás, negros lucumís, o sea, negros congos, en fin, te encuentras todo un abanico de negros esclavos distintos que llegaron a la isla y tal. Y luego, bueno, pues toda esta gente aportaron su religiosidad a la religiosidad popular cubana, y sobre todo a esas dos grandes religiones, como pueden ser la regla de Ocha, la regla de santo, la santería, o el palo monte, la regla del palo monte o regla conga. Y entonces, bueno, poco a poco, con el trabajo de la Iglesia Católica, pues fueron cristianizando, fueron catequizando a los negros. Y es cierto que se dio un sincretismo religioso, porque los negros entendían que los santos católicos eran como la misma representación de sus propios santos, de sus propias deidades. Pero bueno, también hay que decir que hubo gente de descendencia africana, gente negra, sobre todo nacida en Cuba, que ya poco a poco empezaron dejando las religiones de sus ancestros para abrazar la religión católica o cristiana, o incluso algunos para moverse en esa tierra de nadie donde podían estar a la misma vez practicando unas religiones y las otras, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en aquella época, en aquel tiempo, antes de la revolución, si una persona
practicaba abiertamente la santería, el palo, el espiritismo, pues ya no podía entrar a las sociedades donde se bailaba, ¿no? Porque en aquella época habían 7 sociedades en Trinidad. Bueno, me imagino que los demás pueblos igual. Había una sociedad de negros, que era el Cabildo de San Antonio. Había 4 sociedades de mulatos, que estaba el Fénix, el Bella Unión, el Caridad y la Sociedad de la Luz. Y en función de la situación económica y social de estos mulatos, pues podían ir a unas o a las otras. Por ejemplo, la Sociedad de la Luz era la sociedad más pobre de mulatos, y la Sociedad del Fénix era la sociedad de los mulatos más ricos. Y luego habían 2 sociedades de blancos, el Casino Español y el Liceo Cubano. Y entonces, bueno, los blancos, bueno, al Casino Español iban aquellos blancos que podían determinar su origen español. Al Liceo Cubano iban los blancos que no podían determinar su origen español. Los blancos podían ir a las sociedades de mulatos, y si un blanco iba a la sociedad de mulatos, prestigiaba con su presencia esa sociedad de mulatos. Y bueno, los mulatos y los blancos podían ir a la sociedad de negros, pero los negros no podían ir a las sociedades de mulatos ni a las de blancos, y los mulatos no podían ir a las sociedades de blancos. Entonces, bueno, ese era un poco el panorama social que había antes de la revolución. Y pues nada, la religión también tenía que ver con esto, ¿no? Porque al final estaban todas estas religiones pululando por ahí de una manera más solapada en algunos casos con las religiones populares y tal. Porque bueno, en la iglesia sí que de alguna manera se veía un poco mal que la gente practicara estas idolatrías de las religiones afrocubanas. Pero las religiones afrocubanas sí que aceptan la religión cristiana. De hecho, para rayarte en el palo, para iniciarte en el santo, posiblemente te manden a la iglesia católica primero, sobre todo que el palo sí lo sé seguro. Te mandan a la iglesia católica y te dicen, ve a bautizarte. Si tú no estás bautizado, no puedes rayarte en palo. Y Trinidad siempre fue una ciudad muy antigua, pero siempre muy católica. Evidentemente, nuestro país es un país laico, donde se practica, cada cual es libre de practicar cualquier religión. O sea, una persona que reciba un santo en la religión afrocubana, la santería, puede también ir a la iglesia o de otras religiones. O sea, cada cual es libre de practicar lo que desee. En el caso de nuestra ciudad hay una gran mezcla de todas estas religiones, y es lo que se conoce con el nombre de la transculturación, que ocurrió en el siglo XIX, precisamente con la llegada de los africanos y también emigrantes españoles y de otros países del mundo, todo el mundo buscando lo que era el desarrollo azucarero de la región. Y bueno, un poco que retomando el tema de las procesiones católicas, en este caso en nuestra ciudad, la más importante, la más deslumbrante, la más populosa es la de la procesión de la Semana Santa. Antiguamente se hacían procesiones varios días a la semana y los recorridos eran muy diferentes. Hoy solamente se hace la procesión del Viernes Santo, del Vía Crucis, que es podemos decir que ahí acuden trinitarios ausentes, turistas que vienen buscando ese patrimonio y esa identidad, porque si los comparamos, por ejemplo, con España, son muy diferentes, pero no dejan de ser importantes. ¿Y por qué? Por la gran cantidad de pueblos que participan en ella. ¿Qué pasa con este caso, con los practicantes de la religión afrocubana? Que precisamente esta semana es una semana de recogimiento, es una semana de estar en su casa, no se practica ningún tipo de ceremonia, de festividad, de iniciación de ningún santo, porque realmente la tradición de toda una vida desde nuestros ancestros siempre ha sido tapar los santos. En este caso los santos africanos se tapan, pero también los santos católicos en la iglesia también lo vemos en nuestra iglesia Santísima Trinidad, cómo se cubren con telas, y durante esa semana es todo un recogimiento, es una tranquilidad, y o sea, no hay ningún tipo de festividad en el caso de la religión afrocubana en nuestra ciudad. Ves en la procesión a todo el mundo,
ves a los santeros, ves a los paleros, ves a todo Dios, todo el que practica lo que sea, pues ahí lo puedes ver. La casa grande, que es la iglesia católica, es la casa de todos. Muchas veces en las sesiones espiritistas, los propios espíritus, incluso siendo africanos, te dicen, vaya a la casa grande, ¿no? La casa grande es la iglesia católica. Por tanto, que de alguna manera las religiones, aunque hay muchas, pues bueno, pues de alguna manera conviven entre todos y se da, bueno, pues esta mezcolanza. Así que ya les digo, para los que no lo saben, que lo mismo en estas procesiones, no solo te encuentras a los católicos, te encuentras de todo un poco, te encuentras a los ateos que van ahí a ver qué pasa, te encuentras a la gente del Palomonte, te encuentras a la gente de la santería, la gente de la Ocha, a los espiritistas, o sea, te encuentras ahí de todo un poco, ¿no? Y bueno, y la otra peculiaridad es lo que ya me refería, el tema político, ¿no? El tema político, cómo se vive esto desde el punto de vista político. Bueno, cuando triunfa la revolución y desaparecen los partidos políticos y ya la política deja de vivirse desde los diferentes partidos, pues las personas que estaban en contra de la revolución no tenían un asidero, no tenían algo a qué asirse, no tenían una manera de militar en algo para oponerse a la revolución. Y por tanto las iglesias católicas fundamentalmente se convirtieron en estos núcleos de la contrarrevolución. Por tanto, se creó un conflicto entre el Estado, no con el discurso religioso en sí mismo, sino con el modo en el que las iglesias se convirtieron en los centros de conspiración, en los centros de contrarrevolución. Por tanto, en aquellos tiempos, pues había una situación bastante tensa. De hecho, en los primeros años de la revolución invitó a marcharse del país a muchos sacerdotes, que muchos de ellos eran españoles y de otros lugares, y bueno, había una situación ahí como bastante tensa. Luego ya con el tiempo, bueno, de hecho las procesiones se prohibieron, los santos ya no salían de la iglesia, por tanto, en esos años 60, 70, todo eso desapareció, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, hasta la cosa esta de la Navidad, el arbolito de Navidad, bueno, todo esto se veía como cosas burguesas, cosas del pasado, en fin. Pero bueno, ya luego, con el tiempo, sobre todo, cuando ya cae en crisis el campo socialista a partir de 1989, que ya se da esta gran crisis del campo socialista y Cuba se quedó sola, aislada, viviendo una de sus peores crisis. Bueno, algunos la comparan con esta que está pasando ahora, pero bueno, yo creo que aquella era peor. Y entonces, bueno, pues nada, en medio de esta crisis, en medio de una situación en la que no se sabía qué iba a pasar con Cuba, porque fueron cayendo todos los países socialistas y se esperaba que Cuba cayera también. De hecho, en ese momento, muchas televisoras de diferentes lugares del mundo mandaron corresponsales a Cuba para grabar el fin de la revolución en directo, ¿no? Gracioso, porque había muchas de estas cadenas televisivas occidentales que a Cuba no iban a nada, que no grababan absolutamente nada de la Cuba de los 70 ni de la Cuba de los 80, porque esa imagen de una Cuba próspera era una imagen muy dañina, ¿no? Entonces, bueno, ahí no se filmaba absolutamente nada. Pero en el año 89-90, cuando dijeron esto se va a caer, porque ya se cayeron todas las repúblicas socialistas, pues Cuba se va a caer también, así que vamos para allá, nuestros corresponsales, a grabar en directo el fin de la revolución. Y entonces, bueno, pues en ese ambiente de los años 90, mucha gente empezó a ir a las iglesias, también en aquella época donde no había comida, donde no había jabón, donde no había estas cosas, pues a través de la iglesia católica empezaron a entrar donativos a la isla, medicamentos y cosas así, y los sacerdotes decían, bueno, si vienes a misa, pues te doy un jaboncito, te doy aquí un medicamento, te doy no sé qué, te doy una botella de aceite. O sea, ese tipo de cosas se empezó a vivir en los 90. Y la gente empezaron a ir a las iglesias, unos por fe religiosa, otros para que le regalaran algo y así. Y entonces, bueno, se empezó a vivir en Cuba algo que no se había vivido antes, ¿no? Y era que la religiosidad se vivía más bien hacia adentro, la gente vivía la religiosidad en sus propias casas, pero ya a partir de los 90 y de aquella incertidumbre que no se sabía qué iba a pasar en Cuba, pues la gente empezó a ir a las iglesias. Las iglesias se empezaron a llenar y ya luego, bueno, ya después el gobierno poco a poco empezó a permitir que se sacaran los santos, porque ya empezó a haber como una mejor sintonía entre la institución eclesiástica y el gobierno. Entonces se empezó a permitir, bueno, los tiempos han cambiado, estamos en los 90, finales de los 90, bueno, vamos a empezar a permitir que saquen los santos, aunque sea alrededor de la iglesia, que los saquen por esta puerta y los metan por la otra. Y luego ya poco a poco, un año más, un poquito más, bueno, vamos a sacar los santos y que le den la vuelta a la manzana. Y ya luego poco a poco ya, yo creo que en los 2000 ya se empezó no sé bien cuál fue el primer año, pero bueno, ya luego se empezó a hacer ya el recorrido tal cual. Y ya se dejó de tener ese miedo de que todo el pueblo en la calle se fuera a convertir en una manifestación política, ¿no? Y bueno, pues nada, así ya empezó a transcurrir la procesión como se hacía antes de la revolución, saliendo de la iglesia, tomando la calle del Cristo,
yendo por la calle del Cristo hasta el Calvario, haciendo la misa religiosa allí, católica, allí en el Calvario, y luego regresando por la calle del Real del Ojigüe hasta la iglesia nuevamente, pasando por el parque y todas estas cosas. Así que ya hace ya unos cuantos años, yo diría décadas, porque posiblemente ya sobre los 2000 o así, ya se empezó a hacer este tipo de procesión. Y bueno, y es esto que están viendo ustedes ahora. También interesante para las personas que no son cubanas, bueno, ven la mezcla, ¿no?, de la gente, no todo el mundo junto, porque eso también se consiguió en las décadas esta de la revolución, bueno, que blancos y negros, que todo el mundo pues ya vivieran en armonía, en comunicación, yendo todo el mundo a los mismos colegios, haciéndose todo el mundo amigo de todo el mundo. El tema racista, ¿no?, el tema racial se ha trabajado mucho durante estos años, entonces bueno, ha disminuido mucho toda la carga esta racista. Si mis abuelos y los abuelos de las personas blancas que estudiaron conmigo en el instituto no podían visitarse y no podían ser amigos, o si mi madre no podía sentarse en el parque de Trinidad, en las mismas zonas donde se sentaban los blancos, porque el parque estaba segregado, ¿no? La calle principal del parque y la glorieta era para los blancos, y las otras 3/4 partes y el otro parque que estaba aledaño era para los negros y mulatos. Entonces bueno, si mi madre no se podía sentar en la glorieta para allá por los años 50, o no se podía sentar en los bancos que daban a la calle principal, o si tenía amigos que eran blancos que los conocía del colegio, no se podían juntar allí en esa zona, a no ser que esos blancos pasaran a la zona de los negros, y eso no era muy bien visto. Bueno, sin embargo, ya en los años 70 que yo nací, bueno, pues ya esto ya no existía, ya el parque era para todo el mundo, ya todo era para todo el mundo, y bueno, pues ya en mi colegio había de todo, blancos, negros, todos, que nos hicimos amigos, que nos hicimos novios, que nos hicimos de todo, y bueno, seguimos siendo grandes amigos, y eso es una de las cosas que se ve en este mar de pueblo, ¿no?, que cuando miras, haces el paneo con la cámara, pues te encuentras de todo, blancos, negros, mulatos, chinos, de todos los tipos, desfilando todo el mundo ahí, los turistas también, que se suman a esta manifestación popular. Así que nada, mi gente, aquí te lo dejo. Estas son algunas de las reflexiones que me han venido a la cabeza mirando estas imágenes. Aquí tienen la procesión de Trinidad de marzo de 2024. Y bueno, pues nada, a toda la comunidad religiosa otra vez, felicidades, y espero que los hayan disfrutado cada cual a su manera, cada cual en su país, pero este es el ejemplo cubano. Esto es lo que está pasando en Trinidad de Cuba hoy. Esta es la Cuba real, que ahora todo el mundo quiere mostrar la Cuba real, lo que está pasando hoy. Bueno, pues esto es lo que está pasando hoy en Trinidad de Cuba. Así que nada, si te ha interesado el contenido, por favor, regálame un like para que el mismo siga subiendo. Aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete, que es gratis. A ti no te cuesta nada, a mí me haces un gran favor y te sumas a esta gran familia, que ya estamos llegando a los 12.000 suscriptores. Y nada, lo otro que me queda, besitos, abrazos para todos, y nos vemos en un próximo video, que Dios sabrá de qué va a ser. Venga, chao mi gente, chao.